Buenos días hermanos, espero que estén comenzando bien el día de hoy. Quería que sigamos viendo estas instrucciones que le hace Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Dice lo siguiente, vamos a estar viendo el versículo 14. Recuérdales esto, encargándosle solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Vimos anteriormente en esas instrucciones, a modo de repaso, que empezamos viendo que debemos fortalecernos en la gracia, tenemos que sufrir como soldados, vimos un poco el tema del sufrimiento, también considerar la labor, la vida cristiana desde el ejemplo de un soldado, de un atleta, de un agricultor, eso vimos en los versículos anteriores, y el último mandato, la última instrucción que vimos fue el versículo 8 que dice acuérdate de Jesucristo, y vimos sobre la naturaleza de Cristo y sobre el mensaje, el evangelio que nos da. En el día de hoy vamos a ver este versículo, el versículo 14. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Después de pasar por consideraciones personales o internas en cuanto a preceptos y conceptos que mandaban una autoevaluación de cómo éramos, de nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con el mensaje del Evangelio, con la paciencia, con el compromiso que teníamos. No sé si se acuerdan cuando vimos el tema de que el apóstol Pablo mandaba a que hagamos como un soldado y veíamos la exclusividad. Tenía el soldado que era un soldado y nada más, y nosotros como cristianos somos mandados a ser cristianos y nuestra vida es toda para Dios. Después de ver esas cosas, ver temas en cuanto al interno, pasamos a cosas más externas, cosas que ven los demás, ¿sí? Pablo pasa a manifestaciones exteriores que tenemos que tener. Le mandaba a Timoteo que les recuerde a estas personas que eran capaces de enseñar, capaces de enseñar a otros, como dice el versículo 2.1, el capítulo empieza así, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y cuando llega a esta parte, hace una mención de recordar a esos hombres, de recordarse a él mismo también, el hecho de las discusiones, el hecho de cómo enfrentamos y en qué gastamos el tiempo discutiendo. Tiene que recordarle a los demás y a él mismo, en este caso, sobre las palabras, sobre el peso que tienen las palabras que decimos. Timoteo enfrentaba una lucha, una oposición con falsos maestros y falsas enseñanzas que había en la iglesia donde él estaba. Eso lo vemos en el versículo 23, que dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencilla. Tenemos que recordar el contexto en la iglesia que estaba en aquel momento. Tenía un trasfondo y un problema con los gnósticos, ¿sí? Ellos intentaban inventar largas teorías y le gustaba el uso de palabras largas, difíciles, para mostrar su inteligencia, su forma rebuscada de llegar a Dios, pero ellos escondían una herejía, un cristianismo distorsionado que no es más que un falso evangelio. Entonces, en todo ese contexto, Pablo le dice a Timoteo que dice, encárgale solemnemente la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Y pensaba en este pasaje cómo se aplica a nuestra vida hoy. Nosotros
es natural. Al ir aprendiendo vamos conociendo diferentes cosas de Dios en diferentes niveles, en diferentes formas, y lo que aprendemos casi siempre en la historia cristiana realmente hay muchos puntos de vista, muchas doctrinas diferentes que se contradicen, doctrinas que por ahí van en contra de otra, y vamos teniendo diferentes opiniones. Nosotros, al conocer a Dios en el nivel que tengamos de estudio, en el nivel que tengamos de comprensión, como dice un famoso predicador, todos somos teólogos, todos tenemos un concepto de quién es Dios. Algunos más académicos, otros tenemos una forma más sencilla, y otros vamos aprendiendo también de diferentes formas. Pero todos tenemos un concepto de cosas teológicas. Cuando vamos aprendiendo, no podemos escapar a eso. Todo concepto que vamos aprendiendo de Dios, de la vida cristiana, se va formando en nuestra propia teología, que vamos respaldando con la Biblia, con enseñanzas, pero eso no quita que haya otras personas que capaz en otras experiencias creen algo diferente a nosotros. Esto es separando un poco que hay temas que son fundamentales y temas que son secundarios. Los temas principales tienen que ser claros, como vimos, por ejemplo, en los versículos 8 anterior, quién es la persona de Cristo, su obra, cómo es Dios con nosotros, su misericordia, y otros temas también son temas fundamentales de la fe que no podemos negociar. No podemos decir que Cristo, que Jesús no era un hombre, o que Jesús no era Dios, o que Jesús es Dios encarnado, o que la Trinidad no es la Trinidad que dice la Biblia, y diferentes temas que no podemos negociar. Pero hay cosas que sí que podemos entrar en diferentes discusiones, como dice acá, diferentes contiendas sobre palabras e ideas. Y creo que veamos tres aspectos de esto. Primero, el tema sobre las palabras, sobre las cosas santas que podemos discutir, que podemos hablar, la actitud que tenemos y el efecto, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ves el hermano que está desde afuera viéndonos? Entonces, el tema sobre qué, como dije recién, esto es sobre cosas santas. Cuando dice que no contiendan, no es que dicen no discutan de fútbol, de política o de otras cosas, sino que está diciendo que no discutamos de cosas teológicas, de cosas de la Biblia. No es una discusión que podemos sacar provecho, sino no ir a la contienda. La palabra que habla dice que no discutan sobre palabras, por lo cual nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Esa palabra también es la palabra contienda, la palabra lucha. Recordemos que Timoteo en su iglesia tenía gente que peleaba por esto, que discutía, que hacía divisiones por esto. No tenemos que llegar a ese punto de discusión. Todos tenemos pensamientos y opiniones, como dije, sobre temas teológicos, cómo lo aplicamos y cómo lo vivimos. Pero no por eso tenemos que andar peleándonos y discutiendo. ¿Qué actitud tenemos sobre esto? Cuando hablamos de actitud es cómo lo decimos. La actitud de cómo presentamos, cómo decimos las cosas, dice mucho de nosotros. Si yo quiero mostrar una idea, quiero mostrar una postura bíblica, y lo único que quiero hacer es imponerlo y descalificar al resto y olvidarme que es mi hermano, realmente no ayuda para nada. Queremos imponer sí o sí lo que escuchamos, queremos sacar provecho del intercambio de ideas, queremos crecer, enriquecernos, que sea para la gloria de Dios. No tenemos que guardarnos de ir al ataque personal por ideas que no son principales, que no son fundamentales en la Biblia. Tengo que poder distinguir entre cosas centrales y cosas secundarias, y esto lo vamos a ir aprendiendo en nuestro andar cristiano. ¿Qué efecto tiene
yo genero una contienda con mi hermano. ¿Qué ven de mí? Acá la palabra que dice ruina, leo de vuelta el versículo, dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Esta palabra ruina se traduce literalmente al español como catástrofe. Es literalmente eso, es algo, es un problema muy grande, es algo que puede destruir. ¿Y a qué podemos aplicar esto? Cuando discutimos ideas que son sobre cosas de la Biblia, de formas que no son como Dios nos muestra, que no son como tienen que ser, vamos a llevar a los oyentes, a los que nos están escuchando, hermanos capaz más débiles en la fe, o hermanos o personas que simplemente están escuchando y conociendo a Dios y que ni siquiera son cristianos capaz, y los vamos a llevar a la ruina. Vamos a hacer una catástrofe y capaz un daño que va a llevar un tiempo reponer. Hay discusiones que se van de las manos, se van de todo contexto y simplemente personas tratando de imponer lo que ellos creen que es correcto. Hay un lugar adecuado para esto, podemos generar debates, generar formas de poder confrontar o debatir diferentes ideas de una forma que sea saludable. Discusiones sobre cosas santas tienen un lugar y una forma. Tenemos que tener cuidado de quienes nos escuchan para no ser de tropiezo. Entonces, viendo esto, quería que pensemos sobre cuando hablamos de cosas santas, de cosas teológicas, con demás hermanos, nuestra actitud tiene que ser una actitud de amor, una actitud de querer enseñar y querer ser enseñado. Algunas consideraciones sobre esto. Sé que por ahí es un tema como medio particular, no todos los días estamos discutiendo por cosas de la Biblia, pero llega el momento, a veces sale el tema, a veces hablamos con alguien y sale lo que nosotros pensamos, lo que el otro hermano piensa, y tenemos que ser cuidadosos. Vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, en los versículos 16 al 21, nuevamente habla el apóstol Pablo sobre vanas palabras, palabrería vacías, dice, y profanas, y formas en que estaba pasando en la iglesia donde estaba Timoteo. Vamos a verlo eso más adelante con un poquito más de detalle, como Pablo acusa a falsos profetas, falsos maestros, como Himeneo y Fileto, y también el efecto que tiene el trastornar la fe de otros. Nosotros somos llamados a contender por la fe, ¿sí? En Judas, versículo 3, que los leo, dice: amados por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, sintieron necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregado a los santos. Esto estamos hablando, somos llamados a contender cuando nuestra fe es atacada, cuando los fundamentos de nuestra fe son atacados por diferentes ideas, diferentes maquinaciones que se van generando. Sí, ahí somos llamados a ardientemente discutir, ardientemente a través de la palabra y argumentos defender nuestra fe, pero de una forma sabiendo que detrás de la defensa de nuestra fe está el poder de Dios y está su soberanía. Somos llamados a vivir demostrando un amor fraternal. Eso lo vemos en 1 de Pedro 3, 8 al 10. Se los leo. 1 de Pedro 3, 8 al 10. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados
con el propósito de heredar bendición. Va en contraste a lo que nos dice el apóstol Pablo. No tenemos que discutir de forma brusca, de contiendas, como dice ese texto. Somos llamados a edificarnos unos a los otros, a ser un cuerpo, a ser una iglesia. Tenemos que edificarnos, y todo lo que hacemos tiene que ser para edificación de mis hermanos y de la iglesia. Eso nos dice en Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que lo escuchan. Estas son consideraciones sobre el tema de discutir, de intercambiar ideas, de cosas santas, de temas espirituales. Y viendo a Cristo, mirando el ejemplo perfecto que tenemos, Él tenía toda la verdad absoluta, y es descrito en Juan 1:14 como lleno de gracia y de verdad. Él no dejaba de tener gracia hacia los demás que no tenían la luz del Evangelio. O cuando hablaba con otras personas también, él mostraba gracia. Él también, en Mateo 11:29, se describe como manso y humilde. Son características que tenemos que tener para ser de edificación, no ser de tropiezo cuando discutimos, cuando por ahí discusiones se ponen acaloradas en cuanto a cosas que nos apasionan, cosas que vamos conociendo, cosas que vamos aprendiendo en la Biblia. Así que, hermanos, espero que sea de bendición, que puedan tener un lindo día y que puedan seguir pensando en esto en el resto del día. Que Dios los bendiga.